Hola, buenas tardes. Acá estamos nuevamente abriendo la Biblia con los Salmos, ¿eh? Una vez más con esto que nos ha gustado. Espero que esté sirviendo para buscar, no sé, herramientas, elementos. En mi búsqueda ha sido dar vuelta a las páginas de mi Biblia y siempre pasa eso, que uno se queda ahí en un versículo, por ahí que está subrayado, o no, que uno dice nunca lo vi, no lo había descubierto, y cuidado con quedarnos con ese solo, ¿sí? Eso nos tiene que llevar, en este caso de los salmos, a ver de qué viene, a qué está tratando, y en lo posible leer el salmo entero, ¿sí? De manera que así vamos enriqueciendo nuestra lectura y también nuestro descubrimiento, porque en esta búsqueda nuestra de abrir toda la Biblia, lo que estamos tratando es de descubrir, es decir, nueva palabra, nuevos textos, pero la riqueza de los libros de la Biblia, etcétera, etcétera. En este caso le seguimos poniendo más salmos particulares, porque no se me ocurrió otra palabra, pero que tienen algo eh, quizás diferente o no, quizás llamativo para que nos haga eh, leerlo con detenimiento, que eso es lo que nos va a llevar a una lectura profunda, para que después la palabra vuelva a nosotros y nos hable, nos llene, nos enseñe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos con el Salmo 114. Ese también lo descubrí, eh, así alguna de sus frases, alguna de sus figuras. Es cortito, tiene solamente 8 versículos, pero tiene un algo diferente. Lo primero diferente es que no tiene nombre, no tiene indicación al músico. Todos los salmos con estos, doy vuelta, el Salmo 110 dice Salmo de David, todos los que le siguen hasta acá, no. Pero aparentemente se cantaba en una celebración. Y vamos a ver que es un canto relacionado con el Éxodo, cosa de que los israelitas tenían metido en todas las fibras de su ser, que había que recordar las maravillas que Dios había hecho. Y dice acá mi comentarista que este es uno de los cánticos más exquisitamente formados de todos los salmos. Uno de los más exquisitamente formados, ¿eh? Y entonces vamos a ver esta palabra de los conocedores, porque es muy importante que en toda la parte poética, sobre todo de la Biblia, incluyendo los profetas, descubramos la manera y gustemos, gustemos la manera en que fue escrito. Empieza así, no hay una alabanza al Señor, empieza como un relato. Cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo extraño, miren si no parece el comienzo de un cuento, Judá se convirtió en el santuario de Dios, Israel llegó a ser su dominio. Acá hay que pararse para entender y para pensar en lo que conocemos ya, ¿no? Pero está hablando de Judá y está hablando de Israel. Entonces esto nos hace pensar que fue escrito ya después del tiempo de Salomón, cuando se dividió. Y dice que Judá se convirtió en el santuario de Dios, en Judá estaba Jerusalén, e Israel llegó a ser su dominio. Y acá tengo un espacio, hemos visto que hay un espacio muchas veces entre los salmos, como que empieza ahora otra vuelta de tuerca, y acá viene esta parte, la de la exquisita composición. Al ver esto, estamos hablando desde el comienzo, ¿no? Cuando Israel salió de Egipto, de un pueblo extraño,
Al ver esto, el mar huyó, el Jordán se volvió atrás. El mar huyó fue el Mar Rojo, el que dividía Egipto de la península de Sinaí, lo que cruzaron primero con Moisés. El Jordán se volvió atrás, que cuando llegaron con Josué y cruzaron el Jordán frente a Jericó. De manera que, de una manera así poética, nos dice, ¿no?, de que Judá, Israel habían llegado a ser dominio de Dios y retoma el éxodo. Al ver esto, el mar huyó, el Jordán se volvió atrás. Y está hablando, está personificando, como si el mar y el río tuvieran movilidad humana, ¿no? Pero miren esto, las montañas saltaron como carneros, los cerros saltaron como ovejas. Versículos paralelos, montañas y cerros, carneros y ovejas. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? Y a ti, Jordán, que te volviste atrás. Y a ustedes, montañas, que saltaron como carneros. Estas preguntas retóricas de qué te pasó son de una poesía y de un relato que ahí sí tomamos la palabra del anotador que decía exquisito, ¿no? Y ahora entonces, después de hacer esas preguntas a la naturaleza, diciendo que fueron dominadas, tiembla, oh tierra, ante el Señor, tiembla ante el Dios de Jacob. Y nuevamente tenemos versos paralelos. Tiembla, oh tierra, ante el Señor, tiembla ante el Dios de Jacob. Jacob era el nombre que se llamaba a todo Israel. Y hay un broche, para mí es un broche porque de ese comienzo, recordando el éxodo y recordando el valor y la importancia del éxodo, él, dice, tiembla ante el Señor, él convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua. La roca, estanque, pedernal en manantiales de agua. De manera que tenemos acá otra vez dos versículos paralelos para machacar. Ahora, yo puedo seguir, pero ¿para qué tenemos las referencias que nos ayuden a actualizar exactamente a qué se estaba refiriendo? Acá tenemos Éxodo, el versículo, el Salmo 114, 8 está referido a Éxodo 17. Y voy a leer un pedacito porque eso le da todo el valor al momento aquel tan inquietante y tan difícil. Los israelitas, leo del versículo 3, los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, modelo de oración. Ante un momento de desesperación, este es un modelo de oración. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Conversación con el Señor de hijo a padre. Y miren lo que dice. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. O sea, salí de la turba esta. Andate para adelante. Y llévate consigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo, el símbolo. El milagro lo iba a hacer el Señor, pero esa vara era el símbolo que ellos habían visto, lo que Dios había hecho. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Y después ahí sigue el relato, para leer Éxodo capítulo 17. De manera que por algo decía que era un exquisito salmo porque dice tantas cosas en tan pocas palabras y porque usa esos
esas figuras del mar huyendo, del Jordán que se volvió atrás, y las montañas, los cerros, todos frente a el clamor del versículo 7, tiembla, oh tierra, ante el Señor, tiembla ante el Dios de Jacob. Bueno, no me van a decir que es una preciosura. Pero como estaba acá en el 114, que ese es el salmo que encontré, me enganché con el 115, que también tiene algunas cosas sumamente interesantes. Dice, la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor, tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está tu Dios? Ya la habíamos visto esa pregunta en los Salmos. Eso era algo que les dolía a los israelitas cuando, como nos puede pasar exactamente en este tiempo, ¿no? ¿Dónde está Dios que permite? ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Y acá viene una confrontación entre el Dios de los cielos y lo que ellos tenían, que vimos en el libro de Jueces, los ídolos. Dice, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Me daba mucha pena este relato, pensar en cristianos que tocan esculturas y le ponen la mano y esperan algún bienestar. Y entonces sigue, pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que aman al Señor, confíen en Él, Él es su ayuda y su escudo. Todos estos son recursos del lenguaje, por eso es que hay que gustarnos, disfrutarnos, darnos cuenta que acá hay toda una repetición como para que siga siendo, siga llamando la atención. Ahora, bueno, lo leo hasta el final. El Señor nos recuerda y nos bendice, bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes de Aarón, bendice a los que temen al Señor, bendice a grandes y pequeños. Cuánta verdad con esta repetición, ¿eh? Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos, que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Es siempre mirar hacia arriba. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Yo acá al lado le puse Antiguo Testamento. Después iban a saber, después de Jesús, que todo esto era para la antigüedad, pero no para el futuro glorioso con el Señor. Y termina diciendo, somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Es precioso este Salmo 115, pero quizás a más de uno les suene como que ya lo han leído en otro lado, ¿sí? Y no lo marqué, pero lo vamos a buscar, porque resulta ser que en el Salmo 135 tenemos un pedazo de este Salmo acá repetido. Esto nos hace pensar de las compilaciones de los Salmos, de la manera en que fueron, quizás estaban en distintos elementos en los cuales se escribía en aquel tiempo, y entonces de repente se armaba un salmo con partes de otros. El Salmo 135, que no lo voy a leer todo,
de repente, en el versículo 15 dice, los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas, tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, bendice al Señor, descendientes de Aarón, bendigan al Señor. Los que temen al Señor, bendíganlo. ¿Ah? Así que en el 115 y en el 135 tenemos partes que comparten estos salmos. Estoy segura de que en estos días estuve buscando así, pasando las hojas y que debe haber muchísimas otras cosas más. Pero después encontré, y vamos a hacer un recorrido a ver que nos alcance el tiempo, con salmos que tienen coros que los repiten dentro del mismo salmo. Nosotros vimos que el 42 y el 43 tenían estribillos del 42 que se repetían en el 43. Eso nos hacía pensar en un salmo gemelos que seguramente fueron cuando fueron escritos en uno solo. Pero ahora encontré que hay varios salmos desde el 46 que tienen coros. 46 con un comienzo muy conocido. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rugen y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Cómo se usan las figuras de las aguas y de los montes, seguimos, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Y acá viene el coro. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y después es posible que cantaba un solista o al revés, vengan y vean los portentos del Señor, Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Qué imagen apocalíptico, ¿no? Ojalá que esto sea así. Y ahí viene una palabra, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y termina con el coro de nuevo, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo le puse coro a cada uno que apareciera para que no sea cuestión que lea de corrido y que pierda esto, ¿sí? Acá tenemos una canción, dice canción en el título, una canción que tenía un coro, así que quizás alguien solo cantaba el coro o la multitud cantaba el coro, no lo sé. 46, 49, a ver qué otro coro tenemos acá. 49, a ver si no es muy largo, oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. Acá parece de sabiduría, Araujo que dice, oigan, escuchen, después dice, mi boca hablará, después inclinaré mi oído. La apelación a los sentidos. ¿Por qué de temer en tiempos de desgracia cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por su vida.
Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para siempre. Aunque tuvieren tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. Esto es muy del estilo así de literatura de sabiduría. Y acá aparece separadito, a pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. ¿Sí? El concepto de vida eterna no estaba en el Antiguo Testamento, ¿eh? Pero fíjense, el cierre de eso que repite tantas veces a nadie se va a salvar, a pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. Y sigue un poquitito más y dice, tal es el destino de los que confían en sí mismos el final de los que se envanecen. Como ovejas están destinados al sepulcro. Uy, ¿cómo le da con la muerte? Sus cuerpos se pudrirán del sepulcro, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. No sé si lo tenían muy en claro, ¿no es cierto? No habían escuchado vida eterna, pero estaba la fe en un Dios que iba a tener un futuro. No se asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. Palabra del Antiguo Testamento. Y acá vuelve el coro. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perece. Yo no sé si solo cantaban en un culto o era un salmo de los hijos de Coré, esos adoradores que habían estado con David. Me voy al 59 y entonces el 59 tiene también coros, pero estos son coros estimulantes, menos mal. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Miren el título de este salmo, Salmo de David, cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David con el propósito de matarlo. Me encanta cuando un salmo nos da el sentido con su título. Y si lo tenemos en nuestras Biblias hay que leerlo, porque eso nos va a guiar después en la lectura. Bueno, sigue esto porque acá está clamando al Señor desesperado. Mira cómo me acechan, hombres crueles conspiran contra mí sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presurosos se disponen a atacarme sin que yo haya cometido mal alguno, tal cual versos paralelos. Levántate y ven en mi ayuda, mira mi condición. Tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso, eres el fiel de Israel. Despiértate y castiga todas las naciones. No tengas compasión de esos viles traidores. Oración. Del hijo con el papá, pidiéndole que lo libre de la persecución y de los malvados. Hemos leído varios modelitos de oración. Y acá sigue contando, ellos vuelven por la noche gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Echan espuma por la boca y lanzan espadas por sus fauces y dicen, ¿quién va a oírnos? Pero tú, Señor, te burlas de ellos, te ríes de todas las naciones. Y acá aparece el coro. A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, Señor, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Qué maravilla que ya tenemos en el Antiguo Testamento esa convicción del Dios que me ama. Irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos, pero no los mates, para que mi pueblo no lo olvide. Zarandéalos con tu poder, humíllalos. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Por las palabras de su boca, por las palabras de sus labios,
que caigan en la trampa de su orgullo. Por las maldiciones y mentiras que profieren, consúmelos en tu enojo, consúmelos hasta que dejen de existir. Así todos sabrán que Dios gobierna en Jacob y hasta los confines de la tierra. Este es otro de los salmos, de los versículos de salmos que afirma tanto el tema de que Dios gobierna la tierra. Cuando decimos que el Señor está en control, claro que sí, toda la Biblia está diciendo eso. Bueno, y vuelve otra vez. ¡Ay! Claro, pareciera que todo lo que sigue ahora es otro coro. Ellos vuelven por la noche gruñendo como perros acechando alrededor de la ciudad, tal cual, van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Y acá vuelve el coro. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Salmo 59 está, como tantos salmos, toda una parte de oración y de clamor y de desesperación por los enemigos, y después se levanta la seguridad. Acá hay una seguridad. Cuando yo puedo decir que tú eres el Dios que me ama, fortaleza mía, ahí tengo la seguridad que necesito. Bueno, 80, vamos a ver si llegamos al 80. El 80 es muy interesante, no me había dado cuenta que había ahí un salmo que tiene algo especial con toda este manejo de los poetas salmistas. Pastor de Israel, miren qué lindo comienzo, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Efraín, la región montañosa, ¿se acuerdan? Para el norte, Benjamín y Manasés, de manera que esto parece que está ubicado ya después de la división en el reino del norte, en Israel. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Y acá viene el coro la primera vez. Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Y ya había dicho antes, la palabra resplandece. Esto es para que me quede pensando, ¿qué quiere decir que el Señor que resplandezca su rostro sobre nosotros? ¿Hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? Arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo, las oraciones que no eran contestadas porque no eran sinceras o por comida, le has dado pan de lágrimas, por bebida lágrimas en abundancia, nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Eso debe ser el tiempo de los jueces, que vimos tanto que los hombres se habían alejado de Dios tras los ídolos y después clamaban desesperados. Acá esto puede ser muy bien alguna de las oraciones de antaño. Y ahí viene el coro, restáuranos, oh Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Ahora, podría haber terminado, pero no, acá empieza un relato que más que una parábola es una alegoría, es un montón de elementos que nos dan una enseñanza espiritual. De Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los más altos cedros, sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. Cuando fue el reinado de David y Salomón el momento de la mayor conquista, iba desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, donde hoy es Irak. Así que sus ramas de esa vid, y otras veces aparece el pueblo como la vid, sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalines del bosque la destruyen, los animales salvajes la devoran.
Vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso, asómate a vernos desde el cielo y brinda tus ciudades, tus cuidados, perdón. Asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vida. ¿Mm? Es la raíz que plantaste con tu diestra, es el vástago que has criado para ti. De nuevo, los dos versos paralelos con los mismos elementos, distintas palabras. Tu vida está derribada, quemada por el fuego. A tu reprensión perece tu pueblo. Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra. Qué preciosa esa imagen, ¿no? Dios no tiene mano humana, pero al hombre de tu diestra, de tantas veces que Dios dice que lleva su diestra, al ser humano que para ti has criado, nosotros no nos apartaremos de ti. Yo creí que decía no nos apartamos. No nos apartaremos. Está haciendo una promesa de ti. Revívanos, invocaremos tu nombre. Y supongo que mientras la congregación cantaba, acá aparece el coro diciendo de nuevo, por tercera vez, restáuranos, Señor, Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Acabo de leer el Salmo 80. Precioso salmo de decirle a Dios lo que fueron y lo que dejaron de ser, porque la vida, aquella que Dios había hecho perfecta, había abandonado a Dios y había perdido todo su vigor y su fruto, ¿no? Acá la palabra fruto aparece en boca de Jesús, aparece mucho en el Nuevo Testamento. Acá no estaba fruto, pero era la vida esa no sirve más. Muy bien, yo creo que ya llegamos a ver si podemos. El último es el 107, que es largo, me parece que no lo vamos a leer entero, pero sí podemos buscar a ver dónde estaba el coro del 107. 107, a ver, el 106 es muy largo. El 107 es el salmo con el que empieza el libro quinto. Hace bastante tiempo hemos hablado de la división en libros de los salmos. Y entonces, vamos a ver, es una historia. De nuevo es una historia de esas que tanto le gustaba recordar a los poetas para enseñar. Son instructivos estos salmos. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Reina Valera dice porque para siempre es su misericordia, ¿no? Y después empieza el relato. Vagaban perdidos por parajes desiertos sin dar con el camino a una ciudad habitable. Eso es estar perdido. Hambrientos y sedientos la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Y después sigue el relato de afligidos y encadenados por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por apreciar menos los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. Y eso es recordar el tiempo en Egipto. Y vuelve otra vez el coro. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Y acá viene, estoy en el 3, no, en el 15, 16, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barras de hierro. Esa es una promesa cuando hay necesidad de salir de esclavitud. Y después sigue hablando de la rebeldía y en el 19 de nuevo, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Y creo que otra vez más va a aparecer este coro
En su angustia clamaron, el versículo 18, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Había empezado con hablar de una ciudad habitable, ahora acá está hablando de a un puerto anhelado. ¡Qué maravilla! Bueno, y sigue, Dios convirtió los ríos en desierto, los manantiales. Es largo este salmo, pero es muy hermoso. Y después, no vuelve y se convirtió el desierto en fuente de agua. Todas las mismas maravillas que Dios fue haciendo, vez tras vez aparecen en los salmos. Dios los bendijo, estoy leyendo el 38, y se multiplicaron y no dejó que menguaran sus rebaños. Pero si merman y son humillados es por la opresión, la maldad y la aflicción. Pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos los impíos serán acallados. Y termina el Salmo 107, ya no con el coro, porque ahora ya está en un canto de alabanza. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Así que acá hay un montón de recomendaciones de salmos muy hermosos, como todos estos que hemos visto, que tienen coros, de manera que nos hacen mostrar las celebraciones de alegría delante del Señor, de fuerza delante de Él, de todo lo que significaba estar cerca del Creador, del Padre, de aquel que los había rescatado y los seguía rescatando, hasta que finalmente tuvo que venir a la tierra encarnado en Jesús para rescatarlos para siempre por su muerte en la cruz. Y no nos tenemos que olvidar, porque lo que tenemos en Jesús es lo que completa toda la humanidad que Dios ha querido mostrarnos aquí desde el Antiguo Testamento. Bueno, muy bien, hemos terminado estos días de recorrer salmos, de buscar elementos interesantes y de, sobre todo, estimular nuestra lectura. Recomiendo la lectura en voz alta, porque ahí es donde uno siente cómo se llena con la palabra. Seguiremos, que el Señor los bendiga.